En este video quiero cubrir varios temas que están todos relacionados y en cierto nivel son muy simples, pero en su conjunto tienden a confundir a la gente. Así que espero tener algunos avances con todos ustedes. Así que un buen lugar para empezar es imaginar que hay algún tipo de contenedor. Digamos, aquí tienen ustedes un contenedor aquí y que dentro hay moléculas de agua. Voy a ponerlas con este color, digamos, morado. Tenemos entonces aquí moléculas de agua, tengo un montón de moléculas de agua y además voy a tener algunas moléculas de azúcar, ¿ok? Digamos, por sentar ideas, algunas moléculas de azúcar, ¿ok? Ahí tienen sus moléculas de azúcar y todas estas moléculas están rebotando entre ellas, están chocando, están frotando, ¿ok? Entonces en este tipo de situación vamos a tener que va a haber más agua, ¿ok? Vamos a tener mucha más agua, vamos a hacerlo un poquito más claro. Tenemos muchas más moléculas de agua en este contenedor, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener, voy a ponerlo entre comillas, voy a ponerlo más, porque en realidad estamos pensando en concentraciones de sustancia, ¿ok? Y quizás si no estás aún muy relacionado con los términos de moles, de molaridad y demás, bueno, puede que te esté confundiendo, así que mejor vamos a dejarlo en términos muy coloquiales, como que hay más agua, ¿ok? En este caso, el agua se dice que es un solvente, ¿ok? El agua es el solvente. Muy bien. La sustancia que hay, digamos, que tiene mayor concentración, en donde se presenta más, esa es a la que le vamos a llamar el solvente. En otro caso tenemos el azúcar. El azúcar no va a ser solvente, sino se le va a conocer como soluto. Es el soluto, muy bien. Y en ese caso, donde tenemos mucha más agua que azúcar, decimos que el azúcar se ha disuelto en el agua. Entonces el azúcar se ha disuelto en el agua. Muy bien, entonces otra vez, ¿cuándo decimos que el azúcar se ha disuelto en el agua? Cuando el azúcar está en menor concentración o hay menos azúcar que agua en este contenedor y por ser o por tener menor concentración, el azúcar se le conoce como soluto y al agua como solvente. Entonces, cuando uno tiene este tipo de, digamos, de mezcla entre agua y azúcar, le vamos a llamar que es una solución. Muy bien. A este contenedor con el agua y el azúcar le vamos a llamar solución. Muy bien, entonces las soluciones tienen un solvente, que en nuestro caso es el agua, tienen un soluto, que en nuestro caso es el azúcar, y todo esto puede ser alguna especie de repaso para ustedes, pero yo voy a hacerlo por una razón, porque quiero hablar de una idea muy importante y que es la idea de difusión. Voy a hablar de difusión. Muy bien. Y volveremos en un momento al agua y al azúcar, especialmente al agua. Entonces, ahora vamos a suponer que tenemos un contenedor aquí. Digamos, tenemos un contenedor aquí. Y para sentar ideas, no voy a poner ahorita agua y demás. Digamos que tenemos algunas moléculas de de algún gas, no sé, digamos que pueden ser oxígeno, digamos que son moléculas de oxígeno, muy bien, y digamos que esta es la configuración actual de las moléculas. En este espacio negro, pues hay vacío, no hay nada, muy bien, y bueno, esto está actuando con cierta temperatura, las moléculas están chocando, tienen energía cinética, eso quiere decir que las moléculas se están moviendo, muy bien, todas estas se están moviendo. Y bueno, estas también están chocando y van rebotando al azar, digamos, ¿ok? Unas con las otras. Y por supuesto que las que están de este lado es más probable que reboten entre ellas y se vayan moviendo hacia otra dirección. Digamos, si estas que están aquí a la izquierda y abajo empiezan a rebotar, estas con mayor probabilidad van a ir alejándose hasta ocupar el espacio de arriba a la derecha, ¿ok? Entonces, en general, todo este movimiento nos va a dar una nueva configuración de cómo están distribuidas las moléculas. Entonces, estas de aquí tienden a ocupar nuevos espacios y empiezan a llenar este espacio nuevo.
Así que con el tiempo, estas moléculas que estaban sobre todo concentradas más hacia esta esquina inferior, empiezan a rebotar y empiezan, digamos, a llegar hasta a un equilibrio. Y no voy a entrar mucho en detalle de lo que el equilibrio significa. Podrás ver los videos de termodinámica si tienes interés por saber de este tipo de cosas. Pero al final lo que el contenedor va a tener es una configuración como esta. Digo, no se puede garantizar que va a ser de esta forma o que no va a regresar a esta otra. Hay cierta probabilidad de que eso ocurra, pero esencialmente en términos estadísticos o probabilísticos, al final la distribución va a quedar bastante bien repartida. Y esto es de lo que se trata la difusión. Y realmente solo es la difusión de partículas o de moléculas, digamos, de una baja concentración, perdón, de una alta concentración. Aquí están concentradas digamos, en este sector y se van moviendo a zonas donde hay una menor concentración, ¿ok? Esencialmente esto es lo que nos está diciendo la difusión. ¿Ok? Y la concentración se puede medir, por ejemplo, en moles, la molaridad, perdón, y molalidad y todas estas ideas. Pero las ideas son sencillas. En realidad estamos calculando digamos, el número de partículas que hay por unidad de área o de espacio. Muy bien, y aquí tienes, por ejemplo, aquí tienes nada, mientras que aquí tienes muchas partículas ahora sí que juntas en una pequeña proporción de espacio. O sea, entonces pueden imaginar otros experimentos como este. Por ejemplo, vamos a hacer una solución, vamos a hacer algo como esto. Vamos a cambiar un poco nuestro contenedor. Digamos, ahora vamos a tener dos contenedores. Ok, aquí va a estar un contenedor. De hecho, vamos a regresar un poco a la idea que teníamos de la solución. Muy bien. Y aquí vamos a tener otro contenedor. Muy bien, esencialmente piensen que son contenedores iguales. Y aquí vamos a tener una especie de puente. Vamos a tener una especie de puente entre estos dos contenedores. Muy bien, aquí por supuesto estábamos hablando de gases. Aquí vamos a regresar a nuestro ejemplo de la solución. Aquí tenemos muchas moléculas de agua. Aquí muchas moléculas de agua. Por supuesto, aquí estamos haciendo dibujos sencillos, pero estamos pensando en millones y millones de moléculas de agua. Muy bien. Entonces, digamos que tenemos estos dos contenedores con agua y que están a la misma altura, que son idénticos, y ahorita solo vamos a tener moléculas de agua. Entonces todas estas están rebotando alrededor, digamos, en direcciones aleatorias, están rebotando de esta forma. Y entonces lo que puede pasar es lo siguiente: no hay una presión que varíe mucho. Y digo que no varía mucho porque la altura es esencialmente la misma, ¿verdad? Entonces, estas moléculas pueden pasar de la izquierda a la derecha. Muy bien, pueden estar aquí en medio también. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un soluto en este esquema. Muy bien, entonces digamos que vamos a regresar a nuestra idea de las moléculas de azúcar. Y digamos que tenemos estas cuatro moléculas. Muy bien, y estas también tienen una energía cinética que está provocando que se estén moviendo. Muy bien, entonces estas se están moviendo con cierta velocidad, cierta dirección. Y lo que vamos a hacer, o lo que vamos a pensar es: ¿qué pasa cuando tenemos todo el soluto de este lado? Entonces, el sistema va a hacer que las moléculas de agua, estas se están moviendo libremente y pueden ir de derecha a izquierda, o pueden ir de izquierda a derecha. Estas moléculas de azúcar también están rebotando con cierta velocidad, con todo lo que caracteriza el movimiento de las partículas, y puede ser que eventualmente, digamos, por cierta probabilidad, como este túnel, digamos, o este puente es suficientemente amplio para que estas moléculas pasen, puede ser que una de ellas, digamos, esta de aquí que tenemos, digamos que justo está apuntando hacia el túnel, se empieza a mover, y atraviesa este túnel que conecta los dos contenedores, ¿ok? Y entonces si lo atraviesa, terminará, por ejemplo, aquí, ¿correcto? Entonces este ya no estará aquí y ahora terminará de este lado, ¿ok? Entonces eso fue para que pasara uno de estas moléculas de azúcar.
Pero eventualmente puede dejarse pasar el tiempo y a lo mejor este termina rebotando y rebotando hasta que también llega a este lado del contenedor o este contenedor, digamos. Muy bien. Entonces lo que pasó al final es que con cierta probabilidad, que es muy alta, las moléculas del soluto quedan bien distribuidas entre ambos contenedores. Muy bien, aquí por supuesto tenemos un ejemplo de 4 moléculas, pero en realidad estamos hablando de millones y millones. Entonces, a la larga, lo que ocurre es que en ambos contenedores quedan aproximadamente la misma concentración de moléculas de soluto, ¿ok? Por supuesto, aquí la probabilidad de que este regrese, pues también es muy alta. Por eso estamos hablando de millones de moléculas, ¿ok? Si tienes tiempo suficiente, terminan a la misma, digamos, con la misma concentración de ambos lados. Pero ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Lo esencial es que, de todos modos, en este proceso hemos pasado de un contenedor con alta concentración a un contenedor de baja concentración. Muy bien. Aquí teníamos 4 y terminamos con 2. Entonces, esta es la idea de la difusión. Muy bien. Entonces, todo esto es la misma idea de la difusión, pero hablando en soluciones. ¿Ok? Esto fue la difusión. Y solo para ir aprendiendo otras palabras importantes con respecto a estos procesos de difusión, nosotros cuando empezamos con 4 moléculas teníamos una muy alta concentración. Muy bien, teníamos una concentración de 4 moléculas, mientras que aquí había nada de moléculas de azúcar. Entonces decimos que esta solución de la izquierda cuando teníamos 4, era una concentración alta, por supuesto, era concentración alta. Y eso tiene un nombre. Decimos que es una solución hipertónica. Vamos a ponerlo así. Solución hipertónica. Hipertónica. Entonces, ¿qué significa una solución hipertónica? Que había mucha concentración del soluto. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió después? Después tuvimos que había una concentración, bueno, más bien al inicio teníamos una concentración menor del lado derecho, ¿verdad? No teníamos concentración baja, digamos, no teníamos moléculas de azúcar y en ese caso decimos que la solución que había del lado derecho era una solución hipotónica. Hipotónica. Muy bien. Entonces, quizás tú ya has oído este tipo de prefijos, el hiper y el hipo. Cuando uno dice hiper, está diciendo que hay mucho de algo. Y cuando uno dice hipo, está diciendo que hay muy poco de algo. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes algún familiar que es hipertenso, es decir, que tiene hipertensión. Quiere decir que su presión es muy alta. O puede ser que tengas un familiar hipotenso y quiere decir que su presión es muy baja. Entonces, estos dos prefijos son bastante útiles para reconocer algunas propiedades de los sistemas, sobre todo que estamos hablando en biología y en química. Muy bien. Entonces, en general, así como tuvimos la difusión, aquí no había alguna barrera, digamos, que evitara el paso de las sustancias. Entonces tendremos que el soluto se moverá desde una concentración hipertónica, ¿okay?, a una solución hipertónica, a una solución hipotónica. Es decir, estamos diciendo que de donde hay una concentración alta, la solución se va a difundir o va a transportarse hacia donde está la concentración baja. Muy bien, ahora vamos a hacer un experimento interesante aquí. Hemos hablado de difusión y hasta ahora hemos estado hablando de la difusión del soluto. Muy bien, estamos pensando que el soluto es el que se está difundiendo. Y en general, este no siempre es el caso. Si quieres ser lo más general posible, el soluto... bueno, vamos a hacer este experimento para expresar estas ideas que tengo que enseñarles. Vamos a bajar un poco. Entonces, digamos ahora que tienen ustedes un medio, digamos un medio en donde hay mucha agua. Muy bien, entonces tenemos mucha agua, muchas moléculas de agua aquí. Ahí tienen sus moléculas de agua. Y vamos a pensar que aquí hay una especie de membrana. Hay una región delimitada por esta membrana. Muy bien, entonces, por supuesto, aquí el agua está muy concentrada afuera, pero también hay agua adentro. ¿Ok? Entonces vamos a poner que hay agua dentro de esta membrana.
Entonces, esta membrana va a corresponder al caso que teníamos de nuestro contenedor. Aquí tenemos un contenedor que tiene agua y lo que está fuera de la membrana le vamos a llamar el ambiente externo. Muy bien, entonces tenemos el ambiente externo y también tenemos un ambiente interno y así es como definimos, digamos, este sistema de una membrana. Muy bien, entonces el agua puede entrar y salir a través de esta membrana. Puede entrar y salir a través de esta membrana, pero si nosotros agregamos un soluto, digamos, vamos a pensar en nuestras moléculas de azúcar, digamos que se encuentren únicamente en el interior. Esta membrana vamos a pedirle que tenga una propiedad de que no deje salir a las moléculas de azúcar. Digamos, pueden pensar que el túnel que teníamos acá arriba era mucho más angosto y no permitía pasar a las moléculas de azúcar. Muy bien, entonces estas se van a quedar dentro de la membrana y vamos a seguir con el ejemplo de que el soluto es el azúcar. Así que tenemos agua en el exterior y también dentro de la membrana y tenemos las moléculas de azúcar dentro de la membrana. Por supuesto, el solvente no necesariamente tiene que ser agua, puede ser por ejemplo aire, puede ser, no sé, quizás mercurio, pero para fines biológicos y químicos generalmente el soluto es agua. Muy bien. Entonces, lo que tenemos son muchas más moléculas de agua y estoy tratando de mostrar lo siguiente. Esta membrana tiene la propiedad de ser semipermeable. ¿Ok? Entonces, la membrana es semipermeable. Semipermeable. Nuevamente, esto nos está diciendo que sí deja pasar las moléculas de agua de un lado a otro, pero no deja otras moléculas como las del azúcar. Muy bien. Entonces vamos a anotar esas propiedades. El agua puede pasar, pero el azúcar no. El azúcar no puede. No puede pasar a través de la membrana. Eso puede ser, digamos, vamos a hacer un zoom. Vamos a acercarnos mucho, digamos, esto es lo que veríamos en la membrana. Digamos que esta es la pared de la membrana y tiene algunos agujeros por donde puede pasar el agua. Muy bien, entonces por acá tendremos en el medio exterior tendremos moléculas de agua, y también tendremos moléculas de agua en el interior. Pero quedamos que en el interior, digamos, esta es la parte interior, tenemos además moléculas de azúcar. Entonces aquí puede que tengamos nuestras moléculas de azúcar. Muy bien, ahí lo tienen. Y estamos pensando que aunque se estén moviendo y tengan una velocidad y estén chocando contra todas las otras moléculas de agua o de azúcar, en realidad estas no pueden pasar por estos orificios. Así que vamos a empezar a utilizar nuestra terminología, digamos, que ya hemos desarrollado. Quiere decir que el interior de esta membrana es una solución hipertónica, ¿verdad? Aquí del lado interior es una solución hipertónica, mientras que del lado exterior es hipotónica, ¿verdad? Hipotónica. Esto corresponde aquí a hipotónica. Aquí afuera. Muy bien. Entonces, recordando que el azúcar es nuestro soluto y el agua es nuestro disolvente, la membrana es semipermeable. Muy bien, entonces, por supuesto, el exterior tiene una menor concentración de soluto, por eso es que le llamamos hipotónica. Ahora, si digamos, estos orificios fueran lo suficientemente grandes, por efectos de la difusión, estas moléculas podrían salir y entrar, y a la larga estar en la misma proporción. De hecho, sabríamos que irían esencialmente de la zona hipertónica a la zona hipotónica. Pero como los orificios son mucho más pequeños, entonces va a pasar algo interesante. Lo que va a ocurrir es que estas moléculas, aunque el agua sí puede entrar y salir, digamos, lo que va a ocurrir es que estas moléculas de azúcar puede ser que estén concentradas en determinado momento en los orificios en donde el agua puede salir. Entonces, el agua, al querer salir, en realidad rebota con estas moléculas de azúcar y no les está permitiendo que salgan. Sin embargo, como no hay azúcares acá afuera, el agua sí puede seguir entrando a través de estos orificios. Entonces, ¿qué pasa a la larga?
Al final, este sistema también va a tender al equilibrio porque quizás acá afuera hay muy poquitas, digamos, muy poquitas moléculas de azúcar, y lo que está pasando es que esencialmente el flujo de agua es hacia adentro, va de la zona hipotónica a la zona hipertónica. Muy bien, entonces lo que va a pasar es que en efecto va a haber mucha menos agua del lado en la zona sí, en la zona exterior de esta membrana con respecto a la zona interior. Va a haber mucha más agua acá adentro. Entonces, la proporción que va a haber entre las moléculas de azúcar y las moléculas de agua va a ser esencialmente la misma que la que hay de este lado, solo que aquí va a haber mucha agua con mucho soluto y aquí va a haber menos agua con menos soluto. Por eso es que decimos que también va a estar en equilibrio. Sin embargo, lo que va a pasar es que el agua va a ir de la zona hipotónica a la zona hipertónica. Aquí es quizás el punto en donde la gente puede confundirse, pero solo es una cuestión muy sencilla, ¿verdad? Entonces ya no voy a dar muchos más detalles aquí, pero la idea es que el agua es el solvente y en este caso el agua como solvente es el que se va a mover por efectos de la difusión a través de nuestra membrana semipermeable. Y esto tiene nombre y se le conoce como ósmosis. Voy a escribirlo. Ósmosis. Este es el proceso de ósmosis. Quizás tú ya has oído este término, ¿verdad? Cuando los maestros te dicen que uno no puede aprender por ósmosis, eso te están diciendo que a lo mejor si pones un libro contra tu cabeza, tal vez se vaya a filtrar el aprendizaje en tu cerebro. Es la misma idea, ¿verdad? Es de donde proviene la palabra. Esta idea de que el agua se filtre a través de las membranas para hacer concentraciones más iguales, digamos, eso es lo que define la ósmosis. Así que solo el sistema se está moviendo de forma probabilística. No hay magia aquí. Entrará más agua para tratar de equilibrar la concentración. Muy bien. Y finalmente, si tal vez unas moléculas, digamos, si ya llegamos a un punto en donde las concentraciones de agua con respecto al soluto son iguales, entonces el agua empezará a moverse de derecha a izquierda con la misma probabilidad. Entonces llegaremos a una especie de equilibrio. Muy bien, entonces lo que quiero dejar muy claro es que la ósmosis es la difusión del agua y normalmente tú estarás hablando de la difusión de agua como un solvente y generalmente es el contexto de una membrana semipermeable, donde el soluto real no puede viajar a través de la membrana. De todas formas, espero que hayas encontrado esto muy útil y que no te haya resultado tan confuso.